Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Es un placer enorme acompañarlos. Ya está pasando el tiempo muy rápido y nos encontramos ante el sexto repaso que tiene el título Jesús, el sacerdote fiel. Yo sé que vos y yo estamos disfrutando un montón de la lección de Hebreos, así que te invito a que puedas compartir con todos tus seres queridos y amigos estos lindos momentos que estamos compartiendo juntos. Quería presentar a la mesa de hoy y empezar por el pastor Cristian Capalvo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿cómo andás, Leo? Muy bien, bienvenido. Un placer estar con ustedes acá. Me alegro mucho que estés con nosotros. El pastor Cristian se desempeña como docente en la Facultad de Teología, especialmente coordina el área de materias en interfacultades, es decir, aquellas materias teológicas en otras carreras, ¿no? Exacto. O sea, nos toca coordinar todo lo que son esos espacios curriculares que se dictan en el resto de las carreras que no son de teología, ¿no? Qué bueno, qué gran desafío. Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Leo? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andan también a todos nuestros amigos? Bienvenido. Gracias. Tomás es alumno de la universidad, aunque recién se acaba de recibir de la licenciatura en Teología, Tommy, ¿no? Así es, Muy así bien. es. Hace poquito ya, gracias a Dios. Qué bueno. Y mediante, seguimos en curso, como no me canso, Ajá. de otra carrera, psicología también. Muy bien, qué linda combinación la teología y la psicología. Bienvenido, Tommy, espero que podamos disfrutar mucho de este repaso. Y para comenzar quería leer el texto de memoria, ¿no? Este texto que va a ser el central para el repaso de esta semana, que se encuentra en Hebreos 7:26, y si me acompañan dice lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Qué lindo versículo, ¿no? Que centralmente está hablando de Jesús. Nosotros entendemos que la epístola de Hebreos tiene a Cristo como centro de la obra en el santuario, y qué lindo cómo se lo define a él, santo, inocente, sin mancha. Y yo quería empezar, Cristian, con una pregunta que, haciendo referencia sobre todo al capítulo 5 de Hebreos, ¿no? ¿Cuál es el origen y el propósito del sacerdocio de Jesús? Claro, es muy interesante tener en cuenta cómo Hebreos trata, ¿no? el tema del sacerdocio de Cristo. Sobre todo porque para poder entender el sacerdocio de Cristo, primero tenemos que entender lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ¿no? En el sistema sacrificial de Israel. O sea, allí el autor de Hebreos hace como en los primeros 5 versículos, ¿no? del capítulo 5 de Hebreos, una breve descripción de lo que sería un sacerdote, ¿no? Una descripción de un rol profesional. Claro, exacto. Que de paso era muy conocido para las personas que estaban leyendo esa carta. Y entonces obviamente explicaba, ¿no? que era una persona destacada en el pueblo, que era una persona de la tribu de Leví, ¿no? seleccionada de entre el pueblo, pero con un propósito especial, santificada de cierta forma, o sea, apartada para un propósito específico. Pero básicamente tenemos que decir que ese sacerdote era el intercesor entre Dios y su pueblo. Después, obviamente, en los 5 versículos siguientes, el autor de Hebreos se encarga de tratar de elaborar las similitudes de Jesús como sumo sacerdote con el sumo sacerdote terrenal, pero también de destacar algunas diferencias, ¿no? Y básicamente se presenta entonces a Jesús como este sumo sacerdote, igual en cierto sentido, porque también es, ¿no? ese intercesor, pero al mismo tiempo distinto. Distinto porque no es uno igual entre el pueblo, ¿no? Distinto porque no es justamente tomado de entre las personas, y es distinto porque es Dios, ¿no? Y se destaca justamente la divinidad de Cristo en ese entonces. Entonces, tenemos que entender que para que podamos comprender a Cristo como sumo sacerdote, tenemos que entender la simbología, los simbolismos de lo que representaba el sistema sacrificial en el antiguo Israel. O sea, lo que significaba para un israelita, ¿no? llevar su ofrenda al tabernáculo, tener fe que esa ofrenda podía ser intercesión, ¿no? por sus faltas, por sus pecados, y limpiarlo de sus culpas, ¿no? O sea, y el propósito de Cristo como sumo sacerdote se eleva de esa simbología y ya se hace universal y eterno para todos nosotros. Nuestro intercesor entre Dios, ¿no? y cada uno de nosotros. Qué interesante que hay todo un sistema de creencias detrás de poder aceptar a Jesús como sacerdote, ¿no? Totalmente. Incluso tiene que ver con una cultura que, sobre todo para nosotros aquí en Occidente, es ajena, es distinta, y obviamente nosotros tenemos que aprender qué significan estas cosas, es decir, aceptar otro sistema de creencias, ¿no? Que la educación que se enseña diferente, que se relaciona diferente, que come diferente, y que lo tiene ahí a Jesús, no solo como sacerdote, sino como sumo sacerdote, como sumo ¿no? sacerdote, un poco más. Me gustó mucho, es paradójico, igual pero diferente. Totalmente. Y por eso creo que el cristianismo es un desafío intelectual muy grande, ¿no? Está lejos de ser simplemente como quizás algunos desde otras corrientes de pensamiento creen que los cristianos no piensan, no pensamos, ¿no? Es un desafío intelectual enorme. Totalmente. Poder aceptar esto. Una de las cosas que quería destacar, Leo, es que en Hebreos se nos presenta este aspecto de que Cristo
Jesús, ¿no? Aprendió la obediencia. Sí, y ese famoso aprendió la obediencia te vuela la cabeza, Sí. ¿no? Porque vos decís, es Dios, completamente Dios, que se hace completamente hombre para poder ser un intercesor correcto para con nosotros. Pero claro, aprende a ser obediente porque es Dios. Claro. O sea, como ¿a quién iba a obedecer antes? Eso ¿no? me fascina esa idea. Es una locura, o sea, Sí. literalmente te vuela la cabeza. O sea, Cristo aprende a ser obediente para poder interceder entre Dios y los hombres. Es espectacular. Maravilloso. Otro desafío. Tommy, hablando de desafíos intelectuales, tenemos la figura de Melquisedec, ¿no? Que figura tanto en Génesis 14, 18 al 20, como en Hebreos 7, 1 al 3. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿quién era este personaje y de qué manera prefigura a Jesús? Bien. Hablando esto de Melquisedec, teniendo en cuenta que me siento muy gratificado con esto de que está el profe acá con nosotros compartiendo y demás, se me venía a la mente algo que yo aprendí estando en la facultad. Con el profe Boscam, nosotros habíamos estudiado esto de la figura de Melquisedec, al igual que quizás muchísimos que hoy en día eruditos cristianos que se centran en esta figura que aparece una sola vez quizás en el Antiguo Testamento, en Génesis, más preciso, 14, Claro. donde está este encuentro con este patriarca, ¿no? Y se relata la historia y que le da el diezmo después de haber venido una guerra y demás. Y toda esta cuestión es su primera aparición de Melquisedec, yendo a responder a la pregunta puntual que vos me decías. En Hebreos, Pablo toma esa figura y lo relata de una manera importante. Acá en el versículo 2, si me permitís, como es muy cortito los versículos que vamos a leer, en el capítulo 7, el 2 y el 3, en el primer versículo Pablo hace esta introducción de quién es. En el 2 habla acerca de esta aparición con el patriarca, con Abraham, donde explica esto también que repite en Génesis, acerca del diezmo, y hace una acotación importante, sumando lo que decía el profe Cristian, que aparte esto era esta tipología, vamos a usar esa palabra, entre Jesús, el sumo sacerdote y demás. Acá agrega otro detalle importante Pablo también, que lo dice en Génesis. Rey. Claro. ¿Sí? Y en el versículo 3 hace la aclaración de por qué Jesús es la tipología. Dice, sin padre ni madre, ni genealogía, sin principio de días, ni fin de vida. ¿No? Como esa aparición, vamos a usar esta palabra, medio fantasma pareciera, ¿no? Como que aparece... Fantástica por lo menos. digamos, ¿no? Aparece, desaparece y sigue diciendo, hecho semejante al Hijo de Dios. Qué bárbaro. En que permanece sacerdote para siempre. Volvemos a hacer énfasis en esto, ¿no? Aparte de ser rey, sumo sacerdote, aparte también de ser Melquisedec, tanto en la figura de por lo menos como relata Hebreos, este sumo sacerdote, aparte de todo eso, como decíamos recién, es semejante, se asemeja, que no quiere decir que es lo mismo, vamos a hacer esta aclaración que creo que vamos a ir charlando después, que no quiere decir que es el mismo, que es idéntico, porque incluso si comparamos tomando este ejemplo cotidiano, ¿no? Incluso cuando hay dos gemelos, dos mellizos, ninguno es idéntico al otro, ¿no? Son parecidos en algunas cosas, son semejantes en algunas, si miramos así muy de lejos decimos, no, porque Leo por ahí es muy parecido a tal persona y demás. Pero aún es que la Biblia también, y la lección aclara mucho esto, junto con Elena White, Melquisedec es un tipo de Cristo. Exactamente. Qué bueno, qué impresionante. Y lo he destacado en otras semanas, en otros repasos, la relación total que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No tenemos tal separación más que simplemente años de diferencia entre la escritura y uno. Pero la esencia es la misma, el mismo espíritu que inspiró y que nos inspira hoy en día también para que nosotros podamos entender la revelación de Dios en su Biblia y en Jesús. Enriquece de paso la lectura de Hebreos, ¿no? Todo el sistema sacrificial de los judíos, enriquece también hacerlo viceversa. O sea, al leer Hebreos comprender, ¿no? Cómo funcionaba. Una cosita nomás que quería acotar en ese contexto de lo que decías, Leo, me hacía pensar en cuántas veces nosotros podemos llegar a pensar de que la salvación, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el contexto del sistema sacrificial, era por la obra, ¿no? De ir y llevar el corderito, llevar el sacrificio, cuando en realidad no había mayor acción de fe que creer en un Mesías que todavía no había llegado. Claro. ¿No? Y eso creo que se cierra ese círculo cuando nosotros lo encontramos a ese Mesías en el sumo sacerdote del libro de Hebreos. Totalmente. La fe involucrada
en el Antiguo Testamento, Exacto. en el Nuevo Testamento y en nuestra actualidad. Exacto. Necesitamos tener fe. Cristian, quería hacerte una pregunta en torno a la eficiencia sacerdotal de Jesús, ¿no? Porque es una palabra que se utiliza en relación a Hebreos 7, 11, 18 y 19, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué lo hace diferente a los demás? Es llamativo porque básicamente el planteo del autor es si eso estaba bien, ¿no? O sea, si el sumo sacerdote del Antiguo Testamento funcionaba, Era ¿no? útil. Claro, era útil y cumplía una función, ¿para qué necesitamos a Cristo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si ya tenemos un intercesor o teníamos un intercesor, ¿por qué no seguimos con los Con el hijos de modelo, Leví? ¿No? claro. Seguimos con el modelo sacrificial, seguimos por allí, ¿no? Pero claro, había algo que ese sistema no era. Vos recién mencionabas hace un ratito el tema de la tipología o la simbología, ¿no? A mí me gusta usar este ejemplo, capaz que se entiende bien fácil para la gente que nos está viendo, ¿no? Imagínate que vos tenés un novio, una novia, ¿no? Y se va de viaje durante un tiempo, o tu esposo o tu esposa, y claro, vos tenés una fotito, ¿no? En la mesita de luz y la tenés ahí al lado, Creo que ¿no? voy entendiendo. Claro, vos tenés ahí, abrazás la fotito, le hablás todas las noches, ¿no? Claro, el problema es que imagínate que cuando vuelva, ¿no? Tu novia, tu novio, no sé qué, seguís abrazando la fotito, ¿no? O sea, la tenés ahí al lado, pero seguís abrazando el cuadrito. Bueno, eso pasaría si nosotros seguimos pensando de Con esa ese manera, modelo, ¿no? claro. O sea, el modelo no deja de ser eso. Y había algo que el sacerdote del Antiguo Testamento no podía ofrecer. Primero que nada, no podía ofrecer la perfección que sí ofreció Cristo. Claro. No podía él limpiar los pecados por sus propios medios. Claro. Había dos figuras fundamentales en el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, y era justamente la ofrenda o el holocausto y el intercesor, Claro. el sumo Sí, sí, sacerdote. sí, tal cual. Y Cristo es las dos cosas. Tal cual. No había forma, ¿no?, de que un sacerdote en el Antiguo Testamento pudiera suplir esas dos necesidades. Entonces, la eficiencia de Cristo justamente radica en que Él es las dos cosas. Tal cual. Él es el intercesor, Él es Dios que se hizo completamente hombre para vivir entre nosotros y para morir por nosotros, pero no se quedó solamente con eso, ¿no?, sino que encima nos muestra un camino de perfección, y Él no necesitaba, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, no necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados, claro. porque no pecó. Era netamente por los demás. Exactamente. Entonces, por eso es un sacerdote eficiente. No pude, me pasó en varias oportunidades en este trimestre, pensar en Isaías, algo que estudiamos hace poco tiempo, cuando describe el rol del Mesías, un rey, siervo, un cordero, ¿no? Entonces, qué impresionante es como Dios fue revelando de a poco para que nosotros podamos comprender. Y acá en Hebreos tenemos un sumum de la revelación, una gran parte del rol de Jesús en nuestra propia salvación, ¿no? Y Tommy, en relación a esto te quería hacer una pregunta de por qué era necesario cambiar la ley del sacerdocio, ¿no? Algo ya estábamos introduciendo en la necesidad de, no es lo mismo la foto de mi esposa que mi esposa, Claro, pero obviamente. en rol al sacerdocio, ¿por qué era necesario este cambio? Obviamente. Mira, esto me hace recordar, si bien quizás son temas distintos de los que aborda Pablo, pero la orientación de la carta, en este caso a los hebreos, Claro. y en otro contexto que yo también pude investigar cierta vez, que también lo preparé para un sermón, en Colosenses. ¿Sí? Dando detalles nada más de Colosenses, tenía una dificultad que se habían olvidado qué es lo que representaba el cristianismo para ellos, qué es lo que representaba el sacrificio de Jesús para Claro. ellos. Y acá quizás hay un cambio, y vamos a decirlo quizás una evolución en pensamiento, porque quizás cuando usamos la palabra cambio por ahí es totalmente Sí, distinto. si sacás y una algo- cosa, pones otra. Exacto, ¿sí? Se entiende quizás sin contradecir a nadie. Pero cuando hay una evolución, o quizás una configuración o una actualización, me gusta quizás ponerlo un poquito más Buena palabra. diferente, actualizado a nuestros días, valga la redundancia. Esto que dice el versículo 16, que lo vuelve a repetir Pablo, como lo venía diciendo en muchas de sus cartas, en Colosenses y en todas esas epístolas, acá en el versículo 16 del capítulo 7. Dice, constituido no según una ley humana, ¿sí? Ahí Claro, está la diferencia. La diferencia. Sino según el poder de una vida indestructible. Y esa palabra es importante, creo yo, dentro del versículo 16. Lo indestructible. Eso que para Dios, hablando como decía el profe Cristian recién, de que Jesús cumplía todas esas áreas. A diferencia de los otros sacerdotes, Claro, humanos. que quizás, tenían que todos los días, cuando iban a ofrecer sacrificio por el pueblo, hacerse, digamos, pedir perdón por sus propios pecados. pecados, ¿Se entiende? Y Porque estar eran seguro de imperfectos. estar a cuenta con Dios porque su vida corría peligro. Exacto. Y todo lo que nosotros sabemos que pasaba dentro de ese contexto del Antiguo Testamento. Entonces, ahora es como que nos viene la pregunta,
como decíamos con el profe recién, ¿y qué hacemos ahora? Si tenemos la fotito de nuestra esposa y seguimos abrazándonos a la fotito de nuestra esposa, o abrazamos a nuestra esposa. Claro. Que es eso lo que decíamos recién, ¿no? Esta última parte, a un poder de una vida indestructible. Eso es lo que venía a plantear Jesús. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Y creo que es la diferencia de ese cambio de ley, esa actualización. Actualización. Nuevo pacto. Engancha justito. Actualizamos el pacto por las nuevas necesidades, ¿no? Y las nuevas personas, los nuevos destinatarios. Y entonces me parece, Cristian, que Jesús se propone a sí mismo como la garantía de este nuevo pacto. ¿Qué significa que Jesús es el que nos garantiza esto? Significa certeza, significa seguridad, es justamente la clave de todo. O sea, todos los pactos previamente fallaron en su elemento humano, claro. ¿o no? Sí, todos los pactos de los cuales nosotros tenemos conocimiento fallaron por su elemento humano. Incluso tenemos ejemplos de sumos sacerdotes que fallaron, diríamos, grosso. O sea, en su función, se ¿no? equivocaron fuertemente, ¿no? Sí, de hecho, o sea, todo el sistema en sí funcionó durante un tiempo, pero a la larga nosotros podemos ver que cuando Jesús llega, ¿no?, a tener su ministerio terrenal, claramente se había convertido en algo sin sentido, claro, en algo vacío, en algo fallado, ¿no? Vacío, Podríamos decir vacío, aparentemente, ¿no? Aparentemente vacío, por lo que Jesús mismo tiene que destacar, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en Jesús a un sumo sacerdote que justamente actúa como esa garantía. Mientras que antes las garantías habían sido humanas, por decirlo de alguna manera, esas garantías fallaban, claro, el pacto caía y el Señor en su inmensa misericordia volvía a buscar la manera, sí, ¿no?, de elaborar el plan perfecto para que se pueda restituir, ¿no?, esa relación entre Dios y los hombres. Ahora el Señor dice, bueno, ese problema ya no va a estar más. ¿Por qué? Porque mi garantía ahora es Cristo. Es ya no tenemos una garantía humana, ya no dependemos de cuestiones humanas que van cambiando, no de un modelo humano, sino que ahora nuestra garantía es Cristo. Y hay algo que la lección menciona justamente en el día miércoles, que es me llama mucho la atención, y que dice justamente que esta intercesión de Jesús incluía mucho más que el perdón de los pecados. Claro. No era solamente una cuestión del perdón de los pecados, ¿no? Implicaba poner la ley en nuestro corazón, hacernos nuevas personas en Él y guiarnos a la propagación del Evangelio al mundo, ¿no? Y en este contexto es que se puede entender como algo superador, ¿no?, como algo que es mucho más que todo lo que venía antes. Y creo que nosotros tenemos que apreciar que Dios quiere hacer un cambio en nuestra naturaleza, es decir, el pecado transformó, si vale la analogía o la realidad, mejor dicho, nuestras células, porque se mueren y porque nosotros nos morimos. Entonces Dios vuelve y quiere solucionar ese problema que viene de raíz, claro, que ha cambiado nuestra naturaleza, ¿no? Entonces creo que ahí radica lo más importante, que nosotros tenemos que prestarle atención a esto, porque tiene que ver con nosotros. Aunque no nos tenemos que olvidar que el gran conflicto no nos tiene a nosotros en el centro, ¿no? Jesús y Dios son los que están siendo juzgados, son ellos los que fueron puestos a prueba por Satanás y diciéndole, son unos reyes injustos, ¿no? Son ellos los que van a solucionar el problema y que nosotros vamos a ser grandemente beneficiados. Y creo que ya lo hemos exaltado mucho a Jesús en esto, y por eso me gustaría, Tommy, que podamos terminar describiendo las características que lo hacen a Jesús como un sacerdote perfecto. Hemos charlado mucho de esto y la verdad da como para muchísimo más, como creo que todas las lecciones, y eso es lo lindo de la Biblia y de Dios. Así como decías, las características las da casi al final del capítulo, en el versículo 26. 7:26. 7:26, sí. Versículo 26 del capítulo 7. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, y yo quiero agregar después algo personal ahí. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. Y creo yo también que una de las características de esta primera que nos dice Pablo, ¿no?, nos convenía. Claro. Que algo nos convenga también, no es por casualidad, y creo que Dios jamás da en la Biblia algo por, ay, justo se me pasó, vamos a poner una palabrita de relleno. Creo que la conveniencia a la hora de elegir a Dios como intercesor delante de Dios, para nosotros, creo que es la conveniencia más linda de todas, me gustaría decir, por estas características que da, ¿no? Santo, inocente, limpio, apartado de todo, perfecto en todos los detalles. Y creo que ahí Pablo lo que hace es enumerar cada una de las características de la perfección y santidad que tiene Dios. Tal cual. Y que se cumple, nuevamente, el propósito, como decía Cristian recién y como decías vos también, por el cual vino Jesús a esta tierra, a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Entonces creo que se cumple en toda su totalidad eso también. Perfecto. Cristian, quería hacerte una última pregunta y con esto cerramos, porque nosotros nos damos cuenta que en muchos momentos de nuestra vida nos creemos autosuficientes. Es decir, yo puedo solo. Y hacemos aparte amigos, a familia, cuando quizás si recurríamos a su ayuda hubiera sido más fácil ese problema, ¿no? Pero la realidad es que nos encontramos muy necesitados, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de cómo Jesús viene a solucionar algo que nosotros no podemos solucionar solos. Entonces la pregunta es, ¿por qué como seres humanos tenemos la necesidad de que alguien abogue en nuestro favor? Claro. ¿Por qué yo no me puedo poner solo ahí en el medio y decir, acá estoy con mis méritos? Porque nunca el ser humano pudo solucionar el problema del pecado por sus propios medios. Nunca. En la historia de la humanidad, en la historia de la Biblia. O sea que lo he intentado. Todos los intentos que nosotros podemos encontrar son fallidos, ¿no? Todos los intentos. Y pensaba en lo que decías hace un ratito acerca de ese Salvador, ese sacerdote que nos conviene, ¿no? Y pensaba y decía, no podría haber habido otro Salvador que no fuera Cristo. Y no puede haber salvación sin Cristo. O sea, no hay intercesión sin un intercesor. No hay perdón de nuestros pecados sin un holocausto. No hay salvación de nuestros pecados sin Cristo. Si nosotros entendemos que tenemos el mejor, el hecho a medida, ¿no? Ese redentor que nosotros necesitábamos, que vino a morir por nosotros, pero que al mismo tiempo tiene esa unión entre esa perfección absoluta que vos describías en esas características, pero al mismo tiempo esa cercanía que nosotros necesitamos para poder hablar con Él, para sentir que nos entiende, para sentir que caminó en el mismo lugar que nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos. No podemos buscar una solución por nuestros propios medios. No hay forma. No hay forma. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias, Tommy, también por estar con nosotros. Y le agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañan día a día, semana a semana. Y les pedimos que puedan compartir este material si está siendo de utilidad. Y obviamente espero que Dios los bendiga.